queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa donde Dios llora. Tenemos hoy con nosotros al Padre Agustín van Balen, de la Sociedad del Divino Salvador, más conocida como los Salvatorianos. El Padre Agustín es belga, pero ha estado 11 años como misionero en Venezuela. De este país, pero también de otros muchos países, porque él es ahora encargado mundialmente de las misiones de la congregación, vamos a hablar hoy en nuestro programa. Padre Agustín, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, sí, por invitarme. Padre, usted es el secretario general de misiones de la congregación. Mi primera pregunta es, ¿qué significa ser secretario general de misiones? Muy buena pregunta. Es que nosotros como congregación tenemos una estructura que gobierna, que acompaña la congregación como tal. Nuestra comunidad religiosa que está presente en muchos países en el mundo. Y este gobierno central es presidido por el superior general, que tiene algunos consejeros, de los cuales yo soy uno, y uno de ellos es el encargado de las misiones, porque nuestra congregación tiene varias misiones, incluso estamos creciendo como tal, y el secretario de las misiones pues empieza con los contactos para hacer nuevas fundaciones en nuevos países. Así empezamos, por ejemplo, el año pasado con una nueva misión en Vietnam, que me tocó acompañar todo el proceso, dialogar con los obispos, ver cuáles son las necesidades, dónde podrían vivir nuestros hermanos, etc. Este año empezamos con una misión nueva en el Kenia, ¿sí? En África, donde 3 cohermanos, después de todo el proceso de preparación, iniciarán una nueva misión. Y el año entrante, Dios mediante, empezaremos con una nueva misión en el Perú, donde ya tenemos laicos salvatorianos, ¿sí? Pero faltan todavía los religiosos salvatorianos. Y hemos estado hablando con el obispo de Jaén y nos ha dado la bienvenida, donde empezaremos el año que viene en la frontera con el Ecuador. Así que eso es un poco la tarea en cuanto a la expansión, pero hay tareas también en cuanto al acompañamiento a nivel económico. Las misiones muchas veces necesitan ayudar a la gente en concreta allá, y necesitamos empezar no tanto dándoles dinero, sino empezar con proyectos sistematizados, estructurados, como por ejemplo una escuela. Hay una comunidad nuestra y ven que hay una gran necesidad en cuanto a la educación. Pues la respuesta nuestra como salvatorianos es: empecemos con una escuela. Entonces se necesita dinero. ¿Y dónde se saca ese dinero? Pues el secretario de misiones, en conjunto con la oficina que nosotros tenemos, Sofía, que es la oficina salvatoriana de ayuda internacional, nosotros buscamos, primero vemos cuáles son las necesidades y después buscamos a gente como por ejemplo instituciones como la Iglesia que sufre, tocamos la puerta, tenemos necesidad, ustedes nos podrían ayudar, y nos ayudan. Esa también es la tarea del secretario de misiones. Y por supuesto, a veces las misiones crecen, son unidades administrativas ya hechas y derechas, entonces ahí es también una ayuda a nivel jurídico, a nivel de organización, que me toca a mí también. O sea que su misión es abrir camino. Abrir Primero, acompañar. Y acompañar ese camino. Sí, exactamente. De todos los caminos que ha abierto, usted no lleva muchísimo tiempo, creo que son 3 años que lleva en este puesto, o realizando esta tarea. ¿Cuál sería quizá el camino que más le ha costado abrir? Claro, cuando uno tiene que ir a una nueva misión donde todavía no existe nada, pues uno se puede enfermar, ¿sí? No es siempre fácil, ¿sí? Uno se cansa por tanto tiempo en camino y no sabes dónde termina. ¿Sí? Vas a tal lugar, pero nunca has estado. No hay salvatorianos ahí todavía presentes. Así que no es como un cuentico bello, ¿sí? Es más bien algo duro a veces, ¿no? Que requiere también un entusiasmo, un querer darse por el bien de los demás, por el bien de la cuestión también, ¿no? Para que el reino pueda crecer. Si alguien no da los primeros pasos, pues no se mueve nada. El Papa nos invita a ir donde más falta haga, ¿sí? En la periferia, podríamos decir, ¿no?
Pero al mismo tiempo nosotros, cuando empezamos nuevas misiones, pues miramos un poco la realidad, donde hace falta que estemos presentes, pero también hay futuro. Porque, por ejemplo, sin nuevas vocaciones no hay futuro. Así que es importante que haya también vocaciones, y lo que hacemos al iniciar una nueva misión es inmediatamente también formar comunidades para que desde la comunidad puedan crecer y surgir nuevas vocaciones para la iglesia, o sea, para los salvatorianos, o sea, para otra congregación, o sea, para la diócesis como tal, o sea, como papás y mamás casados, eso, porque también son vocaciones que tenemos que valorar, ¿sí? Sí. No se trata únicamente de tener vocaciones para los salvatorianos. Segundo lugar, ¿cómo podemos sobrevivir? ¿Sí? Las cuestiones prácticas también tenemos que tomar en cuenta, y que al ponernos al servicio de la gente, pues la gente misma nos tiene que ayudar a vivir, a poder vivir humildemente. Nosotros no estamos llamados a vivir en grandes palacios, ni estamos llamados tampoco a vivir con mucho lujo, pero con la gente y como la gente. Eso es importante, bajo ciertas condiciones que se pueda trabajar también, por supuesto, ¿no? Eso me parece muy importante como para las nuevas misiones. Usted está en Vietnam, me dijo, el año pasado, porque Sí. este país realmente, yo creo que muchos de nuestros telespectadores, de nuestros oyentes, va a ser un país muy nuevo. Sí. Si nos puede brevemente, ¿cómo es la iglesia en Vietnam? Vietnam es un país que tiene un gobierno comunista. Todavía, sí. Todavía, donde la iglesia está operando muy a nivel local, y ayuda muchísimo a la gente a nivel espiritual, ayuda muchísimo a la gente a diversos niveles. Pero la iglesia es ciertamente limitada. Sí. En su actuación está muy limitada. Exactamente. Y ahí pues nosotros nos hemos encontrado con jóvenes que quieren ser religiosos, que quieren ser sacerdotes y que quieren formar parte de nuestra congregación como tal. Antes de pasar a Katia, a Venezuela, vamos a hablar un poquito brevemente sobre Vietnam, porque yo creo que es una realidad que a nuestros oyentes les va a interesar mucho, es para nosotros muy desconocida. ¿Cómo fue el comienzo en Vietnam, en un país que está tan limitado en su función, en su acción? La iglesia está tan limitada. Ajá, exactamente, esa es la palabra correcta, ¿no? La iglesia es limitada, pero al mismo tiempo el 8 o el 9% de la gente que es católica, el 100% de ellos son practicantes, son movidos para comprometerse con la iglesia, con su fe. Y por supuesto, donde la gente se compromete con la iglesia, ahí es donde surgen también vocaciones. En Vietnam es un país donde hay muchísimas vocaciones, también para nuestra congregación, ¿sí? Nosotros les damos la formación que requieren, y ahora los primeros están listos y ya han empezado el año pasado con la primera misión. Ahora, por supuesto, hay cuestiones prácticas que necesitamos comprar una casa donde podemos operar, donde podemos trabajar, al servicio de la gente. Eso es lo que buscamos, ¿no? Para que se viva el Evangelio, para que el reino de Dios se instale cada vez más en medio de nosotros. Eso es lo que buscamos con nuestro carisma como salvatorianos. Ahí donde haga falta, lo que haga falta es lo que tenemos que hacer. Claro, yo pensaba que para nosotros cristianos católicos, y católico significa universal, a veces yo gracias a Dios por mi profesión tampoco me es tan difícil, y a usted tampoco porque es secretario general de misiones, pero para muchos católicos es difícil ver esa universalidad de la Iglesia en el día a día. Estamos hablando ahora de Vietnam como si habláramos del barrio de la esquina, ¿no? Pero ¿cómo es usted desde que lleva estos 3 años viajando por el mundo y viendo una iglesia universal? ¿Cómo podemos transmitirle a nuestros oyentes esa maravilla que es ese regalo de ser parte de una iglesia tan universal? Sí. Yo estoy muy agradecido en primer lugar por formar parte de esta iglesia universal y de no haberme quedado en mi pequeño mundo, en mi mundillo, donde uno no ve más que su propia pequeña realidad, ¿no? Yo estoy pero muy agradecido a mis superiores, a mis cohermanos,
de haber tenido la oportunidad de mirar por encima de la pared, ¿no? De la tapia, como dicen en España, ¿no? Donde tú ves que la iglesia, si la comparas aquí con la iglesia europea, pues la iglesia no es una iglesia que está implodiendo, sino la iglesia está creciendo, que hay tantos jóvenes entusiasmados, encariñados con el Evangelio y que verdaderamente quieren un mundo diferente, como lo soñaba Jesús, como Jesús se sentía enviado por su propio Padre. Hoy en día hay tantos jóvenes que también se sienten enviados por la iglesia, que es el sacramento del amor de Dios aquí en medio de nosotros. ¿Sí? Así que eso es lo que se ve en Asia, eso es lo que se ve en África, eso es lo que se ve en América del Sur, en Latinoamérica en general, y por supuesto también se ve en núcleos pequeños en Europa, en América del Norte también, por supuesto. ¿Sí? La iglesia no está muerta, todo lo contrario, nosotros también como sociedad, como congregación, estamos creciendo. Y estamos muy contentos de que tantos jóvenes, sobre todo en Asia y África, están enamorándose por el testimonio de algunos que ven viviendo como cristianos, como católicos. Por supuesto que hay también antitestimonio, lamentablemente, pero nos tenemos que agarrar por el ejemplo positivo, ¿sí? Que tantos misioneros, tantos hermanos, tantas hermanas, tantos padres, tantos laicos están dando como miembros de una iglesia viva, que verdaderamente da testimonio del Evangelio, ¿no? de la opción por el más necesitado, por el más vulnerable, por el respeto, por la vida, por lo bello que es en realidad todo lo que Dios nos ofrece. Exactamente, pero habla usted del testimonio que nos dan tantísima gente, que yo creo que es maravilloso, y la responsabilidad que tiene cada uno de ser testimonio, ¿no? Porque ¿por qué tienen que ser ellos y no nosotros? O sea, yo pienso que es muy bonito lo que está diciendo. La iglesia es una iglesia viva porque nosotros, cada miembro, ¿no? Tiene la posibilidad de ser testimonio que anime a otros. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí siempre la tensión, ¿no? El saber a lo que estamos llamados, pero también el saberse como pequeño, como persona que debe crecer y que tiene la oportunidad para crecer, por supuesto, ¿no? En toda la humildad, reconocer que no somos perfectos, ni Dios nos quiere perfectos, Dios nos quiere como santos, ¿sí? Que seamos verdaderamente instrumentos de su salvación, de lo que Jesús nos ha enseñado, a pesar de nosotros mismos, a pesar de ser pecadores, a pesar de tener nuestras debilidades. Estamos llamados a mostrar lo mucho que Dios nos quiere a cada uno de nosotros. Y podemos hacerlo. La cosa es si lo hacemos o no. Eso es la pregunta crucial, pienso yo, ¿no? Exactamente, el reto además, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a volver a nuestra querida Venezuela, digo nuestra porque usted yo sé que la quiere muchísimo y yo he estado, gracias a Dios también, he tenido la suerte de estar un par de veces en ese maravilloso país. Me contaba, estuvo usted 11 años de misionero. Me estaba hablando antes de allí donde fue, a Katia, ¿no? ¿Cómo fue también para usted un aprendizaje el estar allí? Exactamente, sí. Cuando tenía 30 años, algunos de mis superiores me hicieron la propuesta de irme a Venezuela, porque yo mismo había expresado ya antes mi deseo de ir a las misiones. Incluso me había medio preparado aprendiendo el español en Logroño en nuestro seminario allá durante 2 años. Porque usted es de Bélgica. Yo soy de Bélgica y aprendí el español en España, ¿sí? Y necesitaban a alguien que se encargara de la formación de los jóvenes salvatorianos venezolanos, y nosotros tenemos nuestra casa de formación en un barrio muy popular en Katia, en el Amparo, bueno, el barrio como tal tiene como 200.000 habitantes, así que es inmenso, ¿sí? Ahí empecé, bueno, con la actitud, más que enseñar, tendré que aprender, ¿sí? Y bueno, es una maravilla de ver cómo la gente, a pesar de su pobreza, es capaz de darle la bienvenida a uno. De acogerlo, de estar con él, de acompañarlo, de enseñarle, pero también al mismo tiempo de pedirle ayuda, ¿sí?
Eso es lo que yo aprendí de tanta gente en Catia, en El Amparo, en Vista Hermosa, en Tacagua, que gente necesitada. ¿Sí? Y ahora no estoy hablando solamente de gente necesitada a nivel material, pero también a nivel de educación, a tantos niveles, a nivel espiritual, que necesitan a alguien que les escuche, a alguien que, como ellos mismos dicen, ¿no? Padre, usted nos trae la buena noticia a Dios mismo en medio de nosotros y están muy agradecidos. Eso es lo que yo aprendí de los pobres, el estar agradecido. ¿Sí? Ahora yo me pregunto siempre, en un país como Venezuela, bueno, usted ha vivido además del 2003, creo que me dijo, hasta el 2001 al 2013. Sí. Una época muy convulsiva, dijéramos, y de mucho cambio. Sí. ¿Vivió usted ese cambio? Sí, yo viví, aunque cuando llegué a Venezuela, si comparo cuando llegué a Venezuela con el momento de hoy en día, pues Venezuela es otra, ¿sí? Y creo que no siempre se ha favorecido mucho la justicia, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que reclamar, ¿sí? Nosotros no estamos a favor o no estamos para estar a favor de un presidente, en contra de un presidente, a favor de un gobierno, en contra de un gobierno. De eso no se trata. Lo que nosotros queremos como miembros de la Iglesia, siendo sacerdotes, siendo obispos, siendo laicos, siendo hermanas, es que haya justicia, porque ese es nuestro mensaje, ese es el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que tenemos que respetarnos, que tenemos que hacer o que estamos invitados a hacernos favores, pero en el buen sentido de la palabra, de querernos verdaderamente. Y querer no es siempre permitir todo o dar muchos regalos, no, querer es ayudar a crecer, ¿sí? Como persona, como ser humano. A eso Jesús ha venido, a que la humanidad crezca y sepa que es una humanidad muy querida por el Señor, ¿sí? Lo que le da valor, lo que nos da verdaderamente el ánimo para seguir adelante, ¿no? Sí, pero ¿cómo luchar, por ejemplo, por la justicia sin meternos en política, que no sería nuestro tema? Yo creo que la justicia se promueve por la formación en general y de manera muy específica, por ejemplo, por la educación. Una persona bien formada, por supuesto, tiene las opciones de ser injusta o de ser justa, pero por lo menos tiene la formación, las herramientas. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, también en el barrio ahí estamos intentando de dar a la gente, ¿no? Que sus niños, sus jóvenes tengan un futuro donde puedan pensar lo más amplio posible en pro de una sociedad más justa, de una sociedad, porque no solamente en Venezuela, en muchísimas partes del mundo tenemos ese problema, ¿sí? Pero yo creo que formando a la gente, instruyendo y acompañando a los jóvenes que tienen el bien en sí, para que salga, para que aporte a la construcción de una nueva sociedad, una sociedad donde haya justicia y paz, por supuesto, para todos. También me parece una preocupación grave en Venezuela, ya desde hace varios años, es la violencia, la gran cantidad de actos delictivos, pero también asesinatos, raptos. Yo leí en estos días que en este año, 2015, ha habido como 25.000 asesinatos en un año. Eso es como un país en guerra, ¿sí? Y ahí también yo creo que nuevamente lo mismo, si llegamos a formar bien a la gente, ¿sí? Respetarán su propia vida porque saben que tienen valor, que tienen talentos, que tienen cosas positivas, buenas de dar, ¿sí? Y al respetar a mi propia vida, pues inmediatamente me siento también invitado a respetar la vida de los demás. Así que por medio de la formación, por medio de la educación en este caso, podemos aportar tanto. Pero hay otras formas, ¿no? Por medio de formar comunidades, ¿sí? Parroquias, formando comunidades como grupos juveniles, pero comunidades con adultos, comunidades de fe. Ahí es donde se enfoca muchísimo el aspecto de la fraternidad, por ejemplo, que es un aspecto igual de importante que la educación, ¿sí?
Y así hay muchos otros niveles, diría yo, donde nosotros como salvatorianos, humildemente podemos ayudar y servir para que crezca una sociedad un poco más justa y más humana sobre todo, para que seamos como el divino Salvador, que es Dios hecho hombre, que hace el mundo más humano. A eso nos invita, que seamos verdaderamente humanos, hermanas y hermanos unos de otros. Venezuela puede ser que en los próximos años siga estando en convulsión, siga habiendo cambios. Uno de los graves problemas que ha dejado todo este último periodo histórico, dijéramos, es un poco de odio y rencillas entre diferentes personas de un mismo país. Quizá para acabar, primero por el año de la misericordia, segundo por lo que está usted diciendo de ver a Cristo como Salvador, ¿cómo llevar la reconciliación de vuelta a un pueblo que ha sufrido tanto? Será uno de los puntos fundamentales y principales en la tarea de la Iglesia, creo yo. Lo que decía antes, el aspecto de la fraternidad, ahí automáticamente va vinculada también la reconciliación, ¿no? Que el estar dispuesto a poner un paso hacia atrás y decir, mira, sí, quizá yo fallé, quizá mi opinión que he defendido tanto no era la más correcta, o quizá cometí un error grande, yo pongo un paso hacia atrás. O digámoslo al revés, yo pongo un paso hacia adelante para acercarme a ti y darte la mano. Si nosotros como cristianos, como católicos, podemos favorecer este proceso de reconciliación, enfocando el hecho de que todos somos hijos e hijas del mismo Padre, ¿sí? Que todos necesitamos de su misericordia, pues que esto sea una gran invitación para nosotros también, que seamos misericordiosos para con todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Eso es, creo, muy importante, de que la misericordia que hemos sentido de Dios, que se ha fijado en nosotros, que no nos ha dejado en nuestra miseria, sino como al ciego Bartimeo nos ha llamado a levantarnos, a dejar nuestra capa y levantarnos y a seguirle a Él, pues al haber sentido esto, al haber sido salvados por Dios mismo, pues nosotros también estamos invitados a ser instrumentos de salvación, ¿sí? Humildemente, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras debilidades, pero con mucho fervor, con mucha alegría, porque Jesús se ha fijado en nosotros. Como se nos ha pasado casi el tiempo, Padre Agustín, vamos a cerrar el ciclo, ¿no? Ya decíamos que está usted visitando muchos países del mundo, llevando o abriendo camino para la palabra del Señor, o mejor dicho todavía, para Cristo Salvador. ¿Por qué quiere que recemos especialmente? ¿Cómo quiere que le apoyemos en su próxima labor de llevar a un sitio donde en estos momentos no está tan presente Cristo? ¿Cómo podemos ayudarle también en su labor misionera? Sí. Yo creo que de más maneras, pero dos ahora se me ocurren inmediatamente, ¿no? En primer lugar, por supuesto, por la oración. Y la oración en el sentido de que no restemos solamente por nosotros mismos, ni vayamos a negociar con el Señor. Eso no. La oración de estar agradecidos por lo que somos, por lo que hemos recibido del Señor, pidiendo que nos acompañe y que nos ayude a ser instrumentos de su salvación, ¿sí? Donde hagamos falta. Y escuchemos. La oración de esta manera se convierte en una escucha a lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros. Una oración quizás silenciosa, ¿sí? Tanto necesitamos la oración que incluso vincula. Si yo rezo por usted y usted reza por mí, pues hay un vínculo, una relación especial. Y eso, si lo hacemos a nivel de la Iglesia universal, surgen unas relaciones, unos vínculos que no pueden ser rotos por ninguna fuerza. La oración es el arma más fuerte que tenemos entre nuestras manos. Así lo dice nuestro fundador, el Padre Jordán. Y yo creo en eso. Yo creo que en eso. Porque eso surge o hace surgir también un cierto cariño. Y mi cariño, no solamente por usted, sino por la Iglesia, debe ser grandísimo. ¿Sí? Creo que eso es importante. Por supuesto, la oración no es suficiente, diría yo. No basta rezar.
Hacen falta muchas cosas para conseguir tantas cosas y yo diría en primer lugar el reino de Dios como tal. ¿Sí? Y ahí es donde yo digo mi compromiso personal es lo más importante, ¿sí? Que no solamente rezo, sino también que me comprometa con mi realidad, en la situación en la que Dios me ha puesto, con la gente que Él me ha mandado, ¿sí? No es solamente con la gente que yo escoja que debo trabajar, sino las personas, mis hermanas, mis hermanos, que Dios me envía. El estar dispuesto a dar una respuesta concreta, ¿sí? Pero desde una visión global. Dicen en inglés, think global, act local. Pensar a nivel global, actuar a nivel local. Eso es importante. Yo diría, recemos con una iglesia universal y actuemos en nuestra propia realidad. Eso es tan importante y que hará crecer nuestra iglesia. La iglesia que no es un conjunto de gente profesional o de gente que se quiere mucho mutuamente porque es tan bonita, porque es tan bella, no. Es un conjunto, una comunidad de personas llamadas por el Señor. Y el Señor no escoge solamente los capaces, sino capacita a los escogidos. Así que si nosotros estamos metidos en un puesto que el Señor quiere que nosotros sirvamos ahí, pues confiemos en Él y hagamos todo lo que podamos. Siendo estudiante, yo debo hacer lo posible para aprender lo máximo. Siendo madre de familia, yo tengo que hacer lo posible para que haya, junto con mi esposo, una familia donde mis hijos puedan crecer felizmente. Siendo profesor, tengo que preparar mis clases. Siendo sacerdote, tengo que estar dispuesto a servir a la gente por medio de los sacramentos, por medio del servicio que presta la iglesia como tal y de la cual yo soy un representante. Así que todos tenemos esa oportunidad para hacer el bien, para ser instrumentos de salvación a lo que Dios nos llama. Muchas gracias, Padre Agustín, por haber estado aquí hoy. Gracias por la invitación, sí. Y también gracias a ustedes, queridos amigos, por haber estado aquí, oyéndonos, escuchándonos, compartiendo con nosotros en su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia que sufre, que pasa necesidad en cualquier parte del mundo, quizá expresamente a la Sociedad del Divino Salvador, no duden en contactar con la dirección que van a ver al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.